Un cordial saludo, tutor Pedro Juan Gamero. En esta actividad vamos a realizar la sustentación de la propuesta final del paso 5 del curso de la educación en Colombia. Este trabajo está realizado por Juliana Huaca Suárez, Ana Gisela Buitrago, José Leonel, Ana Milena y el compañero Gonzalo Muñoz Romero. Pertenecemos al grupo 9 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como primera instancia procedemos a realizar la exposición de la introducción del trabajo realizado. En la introducción consiste en potenciar el uso de las competencias en el sistema educativo. Hablamos sobre los diferentes aportes conceptuales y bibliográficos que tuvimos en cuenta para realizar este análisis de la educación en Colombia en nuestro trabajo realizado. Hicimos referencia en tratar de darle la mayor importancia en potenciar una buena educación estableciendo unos ejes temáticos. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? Pues son la pertinencia, la innovación y las políticas educativas. ¿Con qué finalidad se realizaron estos ejes o se establecieron en la propuesta? Con la finalidad de mejorar, de transformar o de crear propuestas que ayuden a que el sistema educativo en Colombia sean más funcionales, más prácticos e interesantes tanto como para los estudiantes como para las comunidades en general. Entonces, la creación de esta propuesta, de esa problemática de esta propuesta, se consideró la complejidad y el dinamismo del sistema educativo en el que nos enfrentamos actualmente. Lo realizamos mediante el uso de competencias en las enseñanzas, combinándolo con el desarrollo personal y de la sociedad para ser como más competente y lograr en todos los ámbitos un factor motivador y estratégico para el cumplimiento de cada uno de nuestros objetivos y de retos que exige pues el mundo actual en la educación, ¿no? La justificación. La educación en Colombia es una construcción colectiva y coherente que se debe enriquecer cada día con los elementos que correspondan. Por lo tanto, en el contexto de las diferentes perspectivas, tanto sociales, económicas, culturales, históricas, debemos reconocer los procesos de enseñanza-aprendizaje, dándole la importancia de analizar cómo los docentes han perdido su interés motivacional, quedando demostrado que las políticas educativas en Colombia, bajo las dinámicas de las estructuras, se han convertido en una problemática. ¿De qué manera se ha convertido en una problemática? En donde se considera conveniente la necesidad de obtener las herramientas teóricas y metodológicas para fortalecer su labor educativa. Por lo que es fundamental promover propuestas como las que hemos realizado, en donde se potencia el uso de las competencias y el sistema educativo, de tal manera que se visibilice la necesidad de todo el sector y fortalezca los diversos procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde se integra con nuevas metodologías, contribuyendo a una educación más innovadora, creativa o agradable, con el fin de responder no solo en los aspectos cognitivos de los estudiantes, sino también la parte motivacional. Entonces, la propuesta también implica esto, implica también fomentar el desarrollo armónico en todas las dimensiones educativas, también una intervención activa de todos los agentes educativos, en donde se pueden incorporar las TIC, nuevas tecnologías que vayan surgiendo, pero que éstas puedan ir atendiendo las particularidades, necesidades e intereses, asegurando las exigencias y asegurando una solución a esas exigencias pedagógicas del contexto. Entonces, pasamos a los objetivos. El objetivo general de esta propuesta fue potenciar las competencias en el sistema educativo que permitan fomentar la autonomía institucional en aras de interpretar, atender las realidades del contexto, fortaleciendo en cada uno de los estudiantes sus habilidades y destrezas, y que de esta forma se pueda garantizar la pertinencia del sistema educativo. Entonces, ese fue el objetivo en general.
Los objetivos específicos consisten en propiciar la integridad de los procesos formativos por medio de competencias y planes de estudio que busquen el establecimiento de un saber articulado en las diferentes áreas del conocimiento. Otro objetivo consiste en atender de manera oportuna la diversidad social bajo un programa de educación flexible y no linealizado que apunta al fortalecimiento de las identidades culturales, siendo los estudiantes el centro del proceso de aprendizaje. Y por último, objetivo consiste en promover un aprendizaje por medio de las TICs para que los alumnos se desenvuelvan fácilmente y tengan una mejor estrategia en el cual adquieran conocimiento fácil y creativamente. Esos fueron los objetivos como tal. Ahorita vamos a pasar a lo que es la propuesta, la formulación de la propuesta. Entonces, para esa propuesta primero se comprendió de unas realidades educativas que está pasando en este país, las cuales pues no son tan satisfactorias. La segunda en los que nos enfocamos fue comprender específicamente qué es lo que anda mal en nuestro sistema y cuáles son los aspectos claves de esta problemática. Y por último, se establecieron los ejes temáticos que ya los había mencionado anteriormente, que marcan la propuesta en las cuales consiste. La pertinencia educativa, acá hace referencia. Esta pertinencia educativa hace referencia a los contrastes entre los objetivos, misión y visión del Estado versus las misiones, visiones y misiones del estudiante. Entonces, ¿cuál es otro eje que es importante resaltar aquí? La innovación educativa. Esta educación educativa hace referencia al cambio de procesos y métodos pedagógicos que no han permitido transitar de modelos obsoletos como los conductistas o modelos modernizados como los constructivistas con mediaciones tecnológicas. Y por último, el último eje es las políticas de cobertura de la educación. ¿A qué se refiere? Se refiere a la ampliación de oportunidades en torno a la educación, principalmente en la superior, que está siendo tamizada por procesos de selección que dejan por fuera a miles de jóvenes con deseos de aprender y formarse para contribuir con el desarrollo de sus territorios. Entonces, esta propuesta, en respuesta a las diferentes preguntas planeadas a través del curso, se logran enmarcar estos tres ejes en una propuesta sólida que pueda conducir a un cambio y un mejoramiento de la realidad educativa que estamos presentando en este país. Entonces, pasamos al contenido de la propuesta. La propuesta, vemos que la educación es un proceso en el cual se canaliza una sociedad hacia el conocimiento, en el cual es una herramienta principal de las diferentes comunidades del mundo para propiciar nuevas y mejores prácticas de la vida que conduzcan a un cambio y un restablecimiento de su carácter, ¿no? Entonces, obviamente, la educación tiene una concepción por parte de las sociedades en donde da respuesta a una necesidad para transformar sus realidades sociales, económicas, políticas y culturales. Entonces, por esa razón, la idea de la educación no solo consiste en aprender determinadas materias como matemáticas, lenguaje, sino en usar esas herramientas de conocimiento como fuente fundamental para consolidar y llevar a cabo los diferentes propósitos que respondan a las necesidades de cada persona. Entonces, la búsqueda de una educación para todos nos encaminó a analizar los aspectos significativos que puedan lograr o puedan garantizar un ambiente más participativo y más democrático. Entonces, la sociedad cambia, los retos económicos y sociales, la globalización y el uso de las nuevas tecnologías, entre otros, nos va a exigir como estudiantes un carácter de pertinencia, de eficacia y competencia. Claro, esa innovación en las nuevas políticas educativas,
en donde se debe dar respuesta a un mundo que busca en la educación su desarrollo personal. Entonces, continuamos con la explicación más a profundidad de cada uno de los ejes. Pasamos aquí a pertinencia educativa. La pertinencia educativa, según Teodoro Pérez, la educación es pertinente cuando guarda congruencia, es decir, conveniencia, coherencia y relación lógica con las condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción. ¿Qué significa esto? 1. Un sistema educativo perteneciente es aquel que se enfoca desde las comunidades y no hacia las comunidades. Queremos decir que la pertinencia en el sentido de la convivencia es aquel sistema que permite identificar las realidades sociales en contexto. Entonces, si seguimos creyendo que nuestros jóvenes en Colombia son deficientes en sentido cognitivo por sus incapacidades para acertar en un examen, por ejemplo, de matemática, de lengua castellana, de física, todo el tiempo seguiremos juzgando un sistema educativo que con clamor y evidencias nos demuestra la urgencia de un cambio de paradigma, lo que representa un cambio en las políticas educativas. Entonces, que por ser en momentos son sesgadas a intereses capitalistas, ¿no? Entonces, de ahí viene la necesidad de ser diversos, de realizar políticas en el que se puedan establecer grupos o de individuos con características etnias, con diferentes multicultural, por decirlo así, donde el arte, la música, la danza, etcétera, se les dé la misma relevancia a, por ejemplo, aspectos como la química, la física y la matemática. Entonces, es realmente importante resaltar esos tipos de cambios de paradigma que son necesidades educativas conceptuales y que cada vez necesitan darles una mayor importancia por el sistema educativo nacional, ¿no? Entonces, pasamos ahorita a la innovación educativa. Bueno, la innovación educativa, ¿en qué consiste? Consiste es como la capacidad para renovar y mejorar los procesos de formación y orientación. Entonces, estos procesos son caracterizados por aspectos claves y muy importantes en los docentes, como la capacidad de adaptarse a los diferentes cambios, la capacidad de autorreflexión sobre su práctica docente. Esas son una de las características de la innovación educativa. Entonces, mientras que el artículo 33 del decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 establece que el currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica. Entonces, es por eso que el sistema de evaluación ICFES, que se realiza aquí en Colombia, hace una valoración genérica que mide la calidad de la educación a través de lo que podríamos llamar unos test estandarizados, ¿no? Entonces, ahora, si a esto le aumentamos los diseños curriculares, es otro hilo más del camino, porque los objetivos formativos del área no son alcanzables en muchas ocasiones ni para la adaptación ni para el ICFES, ¿no? Entonces, esta innovación educativa está estructurada en la politización de la educación, que no permite que realmente se pueda dar un enfoque para el aprendizaje, pero los docentes o directivos siempre están expuestos a los intereses de los políticos y se debe de tal manera desligar totalmente de este factor para realizar una buena innovación educativa, ¿no? Pasamos ahorita a las políticas de cobertura educativa. ¿En qué consiste? Consiste en el aumento de recursos profesionales locales
lo que implica que haya políticas de cobertura de servicio educativo de pregrado, posgrado de calidad, accesible, y por qué no decirlo, con matrícula condenable, ¿no? Claro está. Una de las importancias de estos medios digitales son porque logra aumentar la cobertura, pero que necesitamos mayor crédito para este tipo de mediación y que la estigmación social sea refutada por el crédito que se le da a este tipo de mediación por parte de universidades como la Nacional Andis y la Javeriana. Otra importancia de estos medios digitales es la educación por los medios, que toma cada día mayor y vital importancia, ya que los niños, jóvenes y adultos la utilizan facilitando para realizar otras actividades deportivas y culturales. Entonces, estos medios de educación digital no solamente se benefician las universidades, sino obviamente niños en educación primaria y secundaria, en los cuales el empleo de estas TIC es vital como miembros de esta sociedad del siglo XXI, en donde los estudiantes y docentes no se dejan de estar ajenos a que los estudiantes se motiven, sean protagonistas de su propia educación, aprendiendo a investigar con mayor rapidez los diferentes temas relacionados con su formación integral, convirtiéndose en unos individuos que analiza, critica y da soluciones a las diferentes situaciones que se presentan en su vida cotidiana, ¿no? Como conclusión, a partir de esa propuesta se determina que las tecnologías son un medio para llegar al conocimiento. Lo que se decide hacer con este es la forma de pensamiento crítico que en el sí se fundamenta en la reflexión y en la participación. Eso no se logra con las tecnologías, sino con estrategias de aprendizaje aplicado. También se logró demostrar que las pertenencias formativas por el medio de los contenidos y por competencias académicas adaptadas a contextos y realidades de la educación y la cultura ayudan a propiciar la integridad de los procesos formativos por medio de competencias y planes de estudios transversales que busquen el establecimiento de un saber articulado en las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, pasamos a las referencias. Se evidenció aquí todas las referencias que realizamos. Realmente agradecerle mucho a la experiencia de este curso, gracias al tutor, gracias a los compañeros por participar, por realizar un buen trabajo, y pues espero que hayamos realizado una gran actividad durante este curso.